Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, Papeles de un Lector. Para este tercer video tenía la idea de trabajar sobre una novela que particularmente leí hace unos años atrás y me gustó muchísimo, y volví a releer para preparar justamente este video. La novela de la que estoy hablando es de un escritor italiano llamado Cesare Pavese, y la novela en cuestión es El diablo sobre las colinas, o El diablo en las colinas, según la traducción, y originalmente fue publicada en 1949, se escribió en 1948, y la edición que yo tengo pertenece a Biblioteca Básica Salvat, una vieja editorial española, y es del año 1971 mi edición, es una edición viejita. Así que bueno, la idea un poco para hoy era trabajar justamente sobre esta gran novela, ¿sí? ¿Por qué es una gran novela? Porque es una novela muy poética, porque retrata un momento social de Italia de una manera muy particular, porque tiene una conexión con la mitología de los lugares que trata, muy fascinante, muy interesante, muy hermosa también. Y porque, bueno, es Cesare Pavese, es Cesare Pavese, es un gran escritor. Esta novela fue escrita, como dije, en 1948. Específicamente, la novela fue escrita en un periodo de tiempo bastante corto, digamos. Es decir, la novela empezó a ser escrita el 20 de junio y fue terminada el 4 de octubre de ese mismo año, es decir, un periodo de tiempo bastante breve para la producción de una novela. Y fue editada para el mismo sello para el que trabajaba Cesare Pavese, que es el sello de Giulio Einaudi, perdón si lo digo mal, que es el sello donde Pavese realizaba traducciones, donde Pavese publicaba, donde Pavese también hacía recomendaciones sobre libros. Y particularmente, esta novela breve, fue uno de los últimos grandes relatos de Pavese antes de suicidarse. Como dije, fue publicada en 1949 y a Pavese lo encontraron muerto en 1950 en una cama de hotel en la ciudad de Turín, o Torino, en Italia, ¿sí? Para la primera edición de esta novela se publicó en conjunto con El Hermoso Verano y con Entre Mujeres Solas, que eran otros relatos que Pavese había estado trabajando y que él creía que estaban unidos de una forma o una temática bastante similar, ¿sí? Si bien las tres novelas están atravesadas, digamos, por otras temáticas, por otros tópicos, tienen otros personajes, em, él creía que había una especie de afinidad sentimental, va a decir, ¿sí? Sobre estas novelas. Ahora bien, toda la novela, como muchas otras novelas y cuentos de Cesare Pavese, transcurre en los alrededores de la ciudad de Turín, ¿sí? Esta región del Piamonte, caracterizada específicamente por unas suaves colinas que van subiendo cada vez más hasta llegar a los Alpes, básicamente, y que es una tierra muy soleada en donde se da buena vid, buena oliva en su momento, y es una zona muy rica y muy hermosa, digamos, del norte de Italia, que en realidad el norte de Italia ya de por sí es una zona muy rica y hermosa. Pero los alrededores de Turín son el lugar que va a escoger Cesare Pavese para ambientar esta historia y muchas otras historias. Ahora bien, esta zona que él elige y que están mirando en el mapa, digamos, es una zona caracterizada
por, o era en ese momento caracterizada por una gran cantidad de villas de campo o casas de campo, que eran las casas de campo de la gente rica, es decir, la gente de Turín, de Milán, de las grandes ciudades, poseía en esta zona, ¿sí? Eh, que hoy es un parque nacional, muchas villas, muchos viejas construcciones, viejos castillos también hay en la zona, que eran propiedades de familias que venían pasándoselo, digamos, a través de sus descendientes desde épocas de la Edad Media. Ahora bien, yo particularmente no quiero hacer un spoiler, ¿sí? De la novela. La intención de esto es que el video sea breve y motivarlos a ustedes a leer la novela, porque la intención es esa. Entonces quería contarles un poco de qué va, digamos, pero sin spoilear la trama, sin decirles de qué se trata la novela en sí. Dentro de esta zona que nosotros observamos, que está en las afueras de la ciudad de Turín, un grupo de amigos, una noche de verano, se va a encontrar subiendo a las colinas después de una fiesta en donde se han pasado de copas. Y esos tres amigos inicialmente son un narrador, que no podemos saber nunca su nombre, un tal Pieretto, que es amigo del narrador y del cual podemos saber por el desarrollo de la historia que aparentemente estudió teología en un seminario, eh, porque de hecho se mofan de él y dicen como que iba al seminario a tratar de conquistar monjas. Eh, esta persona es de origen humilde, Pieretto es de origen humilde y es uno de los protagonistas, junto con el narrador, que tienen ese origen particularmente de la clase baja. Son pobres, básicamente. Después tenemos a Oreste, que es el tercero de los amigos de este grupo, que él ha tenido estudios de medicina y sus padres son campesinos acomodados, campesinos ricos, que tienen una villa de explotación laboral en donde producen vid y producen vino y son pequeños burgueses, digamos. Y por último nos encontramos con Poli, ¿sí? Que es el cuarto de los amigos, que en realidad no es tan amigo, sino que es un conocido de Oreste, porque viven relativamente cerca, creo que viven en colinas enfrentadas o algo así. O sea, uno tiene la casa familiar en una colina y el otro tiene su palacio, su mansión en la colina opuesta o la colina enfrente de esa, y por eso se conocen. Ahora bien, Poli es una persona muy rica y está casado con una muchacha llamada Gabriela. Gabriela, lo único que sabemos, al margen de que se pasea semidesnuda y de que es caprichosa y rica, es que su padre o sus padres, decían en la novela, eran dueños de casi la totalidad de la ciudad de Milán. Así que básicamente con eso Pavese lo que nos quiere dar a entender, y el narrador a través de Pavese, es que eran gente muy poderosa, de alta alcurnia, aristócratas, gente de cuna noble, ¿sí? Y ellos básicamente lo que van a hacer, o el papel que van a desempeñar en esta novela, es representar básicamente, digamos, a la clase alta. Ellos son un fiel reflejo de la clase alta con todo lo que eso implica. Poli es drogadicto, es borracho, es un tipo que está permanentemente buscando emociones fuertes y se comporta como un bufón incluso en muchos sentidos. Gabriela es una mujer que está muy aburrida en su casa y gusta de provocar a los amigos y a la gente que viene.
Y provocarla en todos los sentidos, digo, provocarla a niveles culturales, a niveles intelectuales, provocarlas con groserías o provocarla incluso, provocar a estas personas incluso sexualmente, digamos, porque como he mencionado, una de las particularidades de ella es que se pasea semidesnuda por su palacio, digamos, o por los jardines de su palacio. Ahora bien, no quiero develar mucho más de cómo avanza la historia. Digamos que esto se inicia cuando estos tres amigos se encuentran con Polly. Y como Oreste lo conocía, Polly le dice: ¿por qué no venís a visitarme a mi mansión? Y termina con Oreste medio enganchado, enamorado de Gabriela. Y digamos toda una trama tejida alrededor de eso. Ahora bien, lo interesante de esto es que uno nunca sabe exactamente si algo va a suceder, si sucedió, si no sucedió, porque como dijo Italo Calvino, otro gran escritor, cada novela de Pavese gira en torno a un tema oculto, a una cosa no dicha. Esto es textual Italo Calvino. Él dice: cada novela de Pavese gira en torno a un tema oculto, a una cosa no dicha. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay una tensión por debajo de lo que es la trama de la novela, en donde se juegan cuestiones que básicamente permanecen ocultas a la primera lectura o a los ojos de un lector que no es muy entrenado, digamos. Si lo agarra una persona que no puede ver más allá de lo que aparentemente está viendo en una primera lectura, lo que va a entender es que hay una especie de historia amorosa, triángulo, desencanto, etcétera. Ahora bien, El Diablo en las Colinas no trata específicamente de eso. De hecho, la historia de los amigos y sus avatares en la mansión de los ricos y el verano que ellos pasan en la casa de Orestes, disfrutando del campo, es en realidad un motivo secundario. El motivo principal de Cesare Pavese es marcar un contraste entre, por un lado, el vitalismo agrícola y por el otro, la decadencia de las clases altas con sus villas de campo, sus mansiones. Y la oposición está dada a través de ciertos matices. El vino, por ejemplo, que en su sencillez es fuente de alegría del trabajador cansado, en las copas de los ricos se transforma en un reflejo corrupto, es decir, refleja la corrupción de las costumbres de los ricos. Entonces uno encuentra en el fruto, en la vid, en el vino, digamos, un reflejo de lo que es un delirio mefistofélico. Y ahí empezamos a trazar, digamos, cuál es la relación entre título e historia. Ahora bien, para esto hay que mencionar también que hay un relato de Pavese perteneciente a los años 50, si mal no me equivoco, se publica en el año 58, es decir, se publica después de su muerte, es póstumo, específicamente 8 años después de su muerte, ¿no? Que se llama La Playa. Y La Playa se parece sospechosamente mucho al Diablo sobre las Colinas. De hecho, si ustedes pueden comparar ambos relatos, La Playa es como una versión más corta, digamos, de lo que es El Diablo sobre las Colinas, pero el tema es el mismo, ¿sí? Y a mí se me ocurre que hay dos respuestas para explicar el título. Por un lado, el diablo, como la mujer que vive en su mansión de ricos en la colina, ¿sí? Y tienta a los hombres. Y por el otro lado, es un símbolo de la decadencia, ¿sí? Ese diablo es un símbolo de la decadencia que habita en lo más puro del corazón de la tierra italiana, que en este caso son las colinas con su abundancia, su verdor. Ahora bien, existe un trasfondo mítico, ¿sí? La novela está plagada de referencias bucólicas y algunas cuestiones de origen mitológico que podemos, digamos, linkearlas o emparejarlas o
o aproximarlas a lo que serían las fiestas pánicas, ¿sí? Las bacanales, las fiestas del dios Pan, en donde hay una recuperación de la conexión entre el hombre y los elementos naturales y una reversión de la misma, obviamente, con el acento puesto sobre la intención prostituida del goce, ¿sí? Estos amigos eh, observan cómo la clase alta, que también va al campo, digamos, vamos a decirlo así, también va a sus mansiones de campo, tiene una visión totalmente distorsionada y despegada de la sencillez agrícola que ellos conocían. Y este contraste se va a hacer muy evidente, digamos, cuando los amigos comparen la forma en la que vivían los campesinos, ¿sí? Hay una escena muy bonita en donde los campesinos pequeño burgueses, estos campesinos acomodados que son los padres de Oreste, comen con los empleados, con los amigos, con la gente del lugar, y es bastante lindo, digamos, comprobar cómo toda esta gente vive en comunidad, y si uno lo compara con lo que son las fiestas de los ricos, totalmente vacías de sentido, totalmente vacías de amor, totalmente deshumanizadas, llenas de diálogos vacíos, de cuestiones absolutamente superfluas, el contraste es muy marcado. Y por último también me gustaría mencionar, digamos, que Pavese trabaja lo que es el verano como la recuperación cíclica de la vitalidad adolescente, ¿sí? Es decir, que para Pavese el verano tiene que ver con la juventud eterna, digamos. Entonces estos amigos viviendo el verano están permanentemente suspendidos en su juventud. La novela, como dije, está esquematizada alrededor de un cierto dualismo, ¿sí? Acá marqué algunos de los puntos más importantes, esto según mi análisis, ¿sí? Ustedes, si la leen, pueden diferir, pueden decir, la verdad, Christian, no me pareció absolutamente esto, me pareció una lectura totalmente equivocada. Si quieren dejarlo en los comentarios abajo, porque conocen la novela o la van a leer y después dicen, che, la verdad que me pareció que esto no era así, pueden agregarlo abajo, no hay ningún problema. Pero para mí, digamos, el duelo de oposiciones se da entre, por un lado, la depravación de la ciudad, representada por los ricos, versus la sencillez campesina de los padres de Oreste. Por otro lado, tenemos las antiguas tradiciones, ¿sí?, del campo, versus la decadencia moderna que se observa en las fiestas de los ricos. Por otro lado, también tenemos la pobreza de los obreros, ¿sí?, que trabajan en el campo versus los campesinos, ¿no?, que trabajan en el campo versus el lujo aristocrático, ¿sí?, de los señores. Y por último marqué el vino porque me parece un elemento central en esta novela, porque el vino acá es una metáfora de la felicidad, de la fiesta y de la vida dentro de lo que es el campo de los padres de Oreste, ¿sí? Y por el otro lado, en las fiestas de los ricos, en la mansión de Poli, tenemos el vino como un exceso absolutamente perverso. Entonces, esa dualidad es particularmente muy interesante. Ahora bien, en Argentina la verdad que la obra ha tenido distintas recepciones a lo largo del tiempo. Nosotros particularmente conocemos principalmente la obra de Cesare Pavese a través de traducciones que son españolas, y muchas veces esto juega en contra, digamos. Acá puse algunas, ¿sí?, de las más conocidas, la de Biblioteca Básica Salvat en sus dos ediciones, la más antigua, que es la naranja, y la que es rosada, de color de tapa rosada, es un poco más moderna. Después tenemos la de Bruguera, ¿sí?, que Bruguera editó toda la obra en novelas de Cesare Pavese para España, y algunas han llegado a Latinoamérica. Y las obras completas que fueron editadas por Seix Barral, ¿sí?, que también andan circulando por ahí. Son un poco difíciles de conseguir y hoy son bastante caras, pero son ediciones que han llegado a Argentina.
Y acá también les dejo El Diablo en las Colinas, ¿sí? No El Diablo sobre las Colinas, sino El Diablo en las Colinas, que es una traducción argentina hecha en el año 2022 por el poeta Silvio Mattoni, poeta y traductor Silvio Mattoni. Es una traducción muy interesante, ¿sí? Porque es una traducción hecha para Argentina por la editorial Marciana, entonces está libre, digamos, de ciertas formas del idioma propias del español peninsular y del español ibérico. Esto no es en desmedro del español peninsular o ibérico, sino que lo que estoy señalando es que Silvio Mattoni ha hecho una traducción de la novela en clave o con unos modismos propios del español del Río de la Plata, lo que lo vuelve mucho más rico, mucho más interesante y recupera en parte el sentido para nosotros de algunos fragmentos, algunas conversaciones que por otro lado en la doble traducción que uno hace, digamos, como lector rioplatense, es decir, del italiano al español ibérico y del español ibérico al español rioplatense, digamos, cuando uno lee una obra y hace esa reposición, ciertas cosas se pierden. Así que bueno, celebro que haya aparecido esta nueva traducción. Creo que también hay otra traducción de otra novela, no investigué tanto, digamos, hecha por Silvio Mattoni, de también una novela de Cesare Pavese. Quedará en algún momento para otro video, pero básicamente esto fue todo por hoy. Espero haberlos incitado a la curiosidad. Espero que después de este video tengan ganas de leer a Cesare Pavese. Y si les gustó, denle like, suscríbanse, que ese tipo de cosas me ayudan mucho. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias por todo. Y esto fue Papeles de un lector de Cristian Verón. Gracias. Chau.